Hola, bienvenidos a nuestra cuarta sesión de aprendizaje de nuestro plan Reset. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante y es el cuarto propósito de nuestra vida. Fuimos hechos o fuimos formados para servir a Dios. Hagamos un repaso de lo que hemos aprendido. En la primera sesión aprendimos acerca de la adoración, amar a Dios y devolverle nuestro amor. Entregar nuestra vida a Él es la mayor muestra de adoración que Él quiere que nosotros hagamos. La segunda semana hablamos acerca del compañerismo. Fuimos creados para formar parte de la familia de Dios. Y la tercera semana hablamos acerca del discipulado. Fuimos hechos para ser como Cristo y aprendimos mucho acerca de este tema también en el mensaje del domingo. Y hoy vamos a enfocarnos en el cuarto tema. Fuimos formados para servir a Dios. Y la palabra bíblica para esto es ministerio. Pero muchos de ustedes pensarán, no, ministerio pues el que tienen los pastores o el que tienen los misioneros. Pero no, ministerio significa servir, significa servicio. Y el servicio, todos hemos sido llamados a servir. Es más, no existe algo como un cristiano que no sirva, que no esté sirviendo. ¿Por qué? Porque la palabra en 2 de Timoteo 1:9 dice, Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a una vida consagrada. Esto significa que el llamado de salvación y de servicio es el mismo llamado. Por eso nosotros todos, como cristianos, tan pronto como aceptamos a Cristo, también aceptamos unirnos a su equipo de voluntarios que sirven a los demás, que sirven con el propósito que Él nos ha dado para servir a Dios. Y es interesante pensar en que antes de nacer, antes de que cada uno de nosotros naciera, ya Dios había planeado lo que nosotros íbamos a hacer o lo que Él quería que nosotros hiciéramos con nuestra vida. Mira lo que dice la palabra en Efesios 2:10. Dice, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y esa palabra hechura quiere decir obra maestra. O sea que nosotros somos la obra maestra de Dios. Pero Él nos ha creado de antemano para que hagamos la obra que Él ha pensado para nuestras vidas. Qué bonito es esto, ¿verdad? Qué bonito es pensar en que Dios ya tenía un propósito para nuestro servicio en esta tierra. Y entonces, según esto podríamos pensar, mira, no importa lo larga que sea tu vida, no importa cuántos años vayas a pasar aquí en la tierra, lo importante es la donación que tú vas a hacer aquí en la tierra. Lo importante es tu contribución a la tierra, lo que Dios ha puesto en tu vida para hacer aquí mientras estés en esta tierra. Y Dios tiene un plan con nosotros, pero a la vez que tiene un plan, Él nos dio lo que necesitamos para llevarlo a cabo y eso se llama forma. Dios nos formó para el servicio y hay allí unas letras que forman la palabra forma, es un acróstico y la F quiere decir formación espiritual, la O de oportunidades, la R de recursos, la M de mi personalidad y la A de antecedentes. Entonces Dios nos dio una forma única para un servicio único. Qué bonito, ¿verdad? Qué interesante es el Señor y cómo se preocupa por nosotros. A cada uno nos hizo con una forma diferente. Si tú miras a tu alrededor, no hay nadie igual a ti, pero con esa forma que el Señor te creó, quiere usarte. Él te dio habilidades, te dio dones, te dio talentos únicos para que cumplas una función única en la tierra. Mira lo que dice el libro de Job en el capítulo 10, versículo 8, dice, tú me hiciste con tus propias manos, tú me diste forma. Y me puedo imaginar allí como un alfarero, ¿verdad? Cuando crea una obra, cuando crea un jarrón o una molla de barro, le da esa forma
única. Lo mismo hizo el Señor con nosotros. A cada uno nos dio una forma única. Pero también quiero decirte algo muy interesante, y es que esos talentos, esos dones, esas habilidades que Dios te dio no son para tu propio servicio, no son para que tú saques pecho de tus habilidades y te sirvas a ti mismo. No, sabes, el Señor te hizo con esto, te dotó para que tú sirvas a otros, para que lo pongas en función de otras personas. Y esto está en 1 de Pedro 4:10. Dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Y esto nos pone frente a nuestro cuarto propósito por el cual existimos en esta vida. Y lo puedes escribir ahí en tu guía de estudio. Mi cuarto propósito en la vida es servir a Dios sirviendo a otros. No fuiste creado y formado para tu propio beneficio, como decía mi esposa, sino que fuiste creado y formado para servir a otros. Y el Señor nos da ejemplo de esto. Siempre Él es nuestro modelo. Mateo 20:28 dice, imiten al Hijo del Hombre, que Él no vino para ser servido, sino para servir a otros, sino para servir. Solo pueden servir a Dios cuando sirven a otros, es lo que está diciendo. Solo puedes servir a Dios cuando tú sirves a otros. Ahora, para saber cómo debemos servir, tenemos que ver las actitudes que tuvo Jesús en su servicio. Él dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir a otros. ¿Y cuáles fueron esas actitudes? Y es lo que vamos a mirar hoy, para que las tengamos en cuenta, para que nuestra mente empiece a captarlas y entonces nosotros servir en ese mismo sentido que sirvió Jesús, tener esas mismas actitudes. Y quiero compartirte la primera actitud que debes tener, y la puedes escribir ahí en tu guía de estudio. Servir como Jesús significa estar disponible. Escribe allí. Servir como Jesús significa estar disponible. Esta es la primera actitud, estar disponible. Ahora, Jesús en su ministerio tuvo esa actitud de estar siempre disponible. En Mateo 20:30 al 32 dice la escritura, 2 ciegos gritaron, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Esa fue la pregunta que les hizo. Pero quiero que nos detengamos por un instante a ver lo siguiente. Siempre estamos enfocados nosotros en fijarnos, ver los pasos de Jesús. Siempre queremos saber cuáles son los pasos que Jesús dio. Y poco nos detenemos a mirar las pausas que Jesús hizo. Aquel momento donde Jesús no caminó, sino se detuvo. Y es que su servicio siempre estuvo enfocado exactamente en esto. Estuvo enfocado en pausas. Y es que la mayoría de milagros que Jesús hizo, se dieron exactamente en sus pausas, en sus interrupciones. Y es que no puedes ser usado por Dios cuando no estás disponible. Tienes que hacer interrupciones en tu vida. Tienes que dejar tu propio plan a veces para estar disponible para servir a otro. En Proverbios 3:28 dice la escritura, nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde, te ayudaré mañana. Si hoy tienes con qué ayudarlo, hazlo. No puedes decir mañana. Entonces necesitas estar disponible. Aquí tenemos que pensar, ¿estamos nosotros disponibles? Bueno, si tú quieres servir al igual que Jesús, tienes que empezar a estar disponible. La segunda forma para servir igual que Jesús es servir de manera agradecida. Ahí en tu guía dice, servir como Jesús significa estar agradecido. Puedes llenarlo allí. Y es que cuando tienes un ministerio, cuando tienes una forma de servicio, la mejor forma de hacerlo es agradeciendo, tener una actitud de agradecimiento. ¿Sabes? Jesús agradeció al Padre antes de servir. Hay uno de los mayores milagros que Jesús hizo, que fue la resurrección de su amigo Lázaro. Y cuando Él fue a hacer esa resurrección, lo primero que hizo fue decirle gracias al Padre, en una actitud de agradecimiento. Eso está en Juan 11:41. Dice, Jesús
alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí. Entonces, mira, antes de hacer el milagro, Jesús agradeció. Y esa es la actitud que Él quiere que nosotros también tengamos al servir a otros. En 1 Timoteo 1:12 dice: doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Y es que, ¿sabes? Servir al Señor, servir a ese Señor invisible, ¿cierto? Porque por eso es que estamos enseñando que servimos a otros, porque no le podemos servir a un Dios invisible, a un Dios que no lo vemos, pero la manera de servirle es sirviendo a los demás, sirviendo a los que están al lado de nosotros. Pero es un privilegio, por eso allí en la palabra dice: me consideró digno de confianza. Es un privilegio que Dios cuente contigo, que Dios cuenta contigo para que le sirvas. Y entonces cuando lo hacemos, no debemos hacerlo con tristeza o con rabia o por obligación. No, el Señor espera que lo hagamos con actitud de agradecimiento. En el Salmo capítulo 100, el versículo 2 dice: sirvan al Señor con alegría. Y sabes, esto hará una gran diferencia en tu servicio. Cuando lo haces con alegría, cuando lo haces con agradecimiento, no por obligación, entonces estás haciendo una diferencia eterna en las personas. Y qué bonito es esto. Mira, piénsalo y analízalo por un instante. Cuando sirves a una persona, puedes hacer una diferencia eterna en esa persona a la cual le estás sirviendo. Así que hay que servir como Jesús, y eso significa estar disponible, significa estar agradecido. Y vamos a ver la tercera actitud de Jesús. Servir como Jesús significa ser fiel. Y esta es la otra actitud que debemos desarrollar: ser fieles. ¿Qué significa esto? Que no te rindes, aun cuando nadie te ve, aun cuando nadie está mirando lo que estás haciendo. Tú te mantienes, aun cuando es difícil hacerlo, aun cuando cuesta trabajo, tú te mantienes fiel. Esa es una actitud importante para el servicio. Juan 17:4 dice que el Señor expresó: yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Ahí en Juan 17:4. Y es que es importante tener esto en mente. Jesús dijo: yo he completado el trabajo. O sea, no lo dejé sin terminar. Fui fiel, dijo el Señor. Y sabe que ser fiel a Dios en el servicio le trae gloria a Dios. Es la manera como nosotros glorificamos a Dios. En 1 Corintios 4:2 dice: a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Entonces se requiere mantenerse fiel, se requiere mantenerse constante. Y aunque no sea fácil servir en ocasiones, estar ahí, porque el Señor espera que nosotros cumplamos. Él espera que nosotros demostremos que somos dignos de la confianza que Él nos ha dado al servirle. Pero ¿qué es lo que debe motivar nuestro servicio? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros para servir? En Mateo 16:27 está la respuesta. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según haya hecho. ¿Qué nos debe motivar? Sino el hecho que Jesús va a recompensarnos por nuestro servicio. Por eso nosotros entendemos que no servimos a las personas directamente, sino que servimos a Dios cuando prestamos algún servicio, cuando ponemos nuestros talentos, nuestras habilidades al servicio de otros. Y sabe una cosa, otra manera de entender esto es que cuando servimos a otros estamos haciendo tesoros en los cielos. Estamos generando allí tesoros en los cielos, y Dios nos va a recompensar en nuestro futuro por lo que hacemos hoy. Es más, la Biblia dice en 1 Corintios 15:58, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es
inútil. Nada de lo que hacemos para el Señor es en vano, dice otra versión. Absolutamente todo. Creo que no hay ningún servicio que pudiéramos hacer que sea insignificante. Lo más mínimo, lo que cualquiera diría, no, pero ¿quién va a notar esto? Pues el Señor lo está notando. Y para Él no hay ningún servicio insignificante. Todo lo que tú haces para Dios tiene un valor y un significado grande. Y Él está pendiente, por pequeño que sea, de ayudarte y de verte y de valorar lo que tú estás haciendo en cuanto al servicio. En estos días miraba cómo una familia, un par de cuñados y un par de cuñadas llegaron a la casa del Señor y organizaron una parte que necesitaba ese servicio. Y cualquiera podría decir, nadie lo notó, pero Dios sí lo notó. Dios estuvo allí viendo cómo organizaban. Ahora, ¿para quién estaban organizando? Pues para la comunidad, para la iglesia, para las decenas de personas que vienen a reunirse y que reciben un beneficio. Para ellos estaban sirviendo. Mira, Mateo 10:42 dice, y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. Hay una historia que me contaba mi esposa que creo que vale la pena escucharla. A ver, por favor, cuéntales un poco. Bueno, es la historia de una iglesia pequeña en Carolina del Norte. Dice la historia que llegaron un par de jóvenes, seguramente todavía adolescentes, y ellos como que se asomaron para entrar a la iglesia y no vieron asientos y entonces se iban como a devolver, como a salirse de la iglesia. Pero uno de los sugieres, de los anfitriones, los vio, notó esto y entonces fue hasta donde estaban estos muchachos, este par de muchachos, y los acompañó hasta la primera fila. Dice la historia que los llevó hasta la primera fila y allí los ubicó, los sentó, y resulta que estos jóvenes ese día recibieron a Cristo en su corazón cuando hubo el llamado. Y dice la historia que uno de esos jóvenes era Billy Graham. Y entonces seguramente nadie sabe quién fue su ujier, nadie lo conoce, pero Dios sí vio. Y ese pequeño servicio que hizo allí al acomodar a estos jóvenes fue significante, ¿verdad? Para que un gran ministerio empezara. Entonces, a veces pasamos por alto este tipo de cosas, de cómo podemos contribuir, cómo nuestro servicio puede generar una repercusión enorme. Y es lo que nos encontramos en esta historia de Billy Graham, ¿no? Cómo simplemente el detalle de ir y acomodarlos sirvió de puente para que luego, posteriormente, un gran ministerio que ha impactado miles y millones de personas pudiera salir adelante. Así que no importa cuán grande o cuán insignificante pueda parecerte tu servicio, Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Y debes saber que Él lo recompensa todo. Y a los ojos de Dios no hay tarea grande ni tarea pequeña. No hay tal cosa como un servicio pequeño o un servicio grande. Esto es lo que aprendemos de la Escritura y esto es lo que vemos y lo que Dios nos está tratando de hablar el día de hoy. En Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para la gente, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Así es. Así que si dirás, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Bueno, simplemente disponte. A mí me encanta porque en la iglesia están moviéndose las personas y Dios es el que coloca ese impulso. Hace un par de semanas atrás un hombre vino a la iglesia y con su hidrolavadora empezó a limpiar, un hermano de nuestra congregación, con su hijo, a limpiar allí. ¿A quién está sirviendo? ¿Para los hombres? ¿Realmente está sirviendo? Para Dios. Y uno se siente bendecido al ver esto. En Hebreos 6:10 dice que Dios no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por el servicio a otros creyentes. Ahora, además de la fidelidad, servir como Jesús significa ser generoso. Generoso. Qué linda palabra, ¿verdad? Y es que Jesús es ejemplo de generosidad. Dice la palabra en 2 Corintios 8:9, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo.
aunque era rico por amor a ustedes, se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Qué gran generosidad, ¿verdad? Dejó su trono, dejó sus riquezas allá en la gloria, al lado de Dios el Padre, para venir a hacerse pobre y mostrarnos esa gracia generosa que nos dio por su amor inigualable. En Romanos 3:24 dice: Dios, por su generoso amor, aprueba a todos gratuitamente. Es un regalo de Dios hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario para liberarnos del pecado. Un regalo generoso, ¿verdad? Y es que mira, hay algo muy interesante. Puedes dar sin amar, ¿cierto? Muchas veces, algunas personas les damos, pero realmente no las amamos. Pero no puedes amar sin dar, ¿sí? De tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿cierto? Entonces siempre amar va de la mano con dar. Y ahí se muestra la generosidad. Se muestra la generosidad que debemos tener al servir a otros. La definición de generosidad podríamos también leerla en 2 Corintios 9:13. Dice: ellos darán la gloria a Dios. Pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como hacia todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Mira esto tan interesante. La generosidad de ustedes demostrará que sí, que nosotros estamos siendo obedientes a la noticia que nos dio Cristo. Y es que, mira, si tienes bendiciones, las que tengas, si son muchas, si son pocas, has sido bendecido para bendecir a otros. Eso es lo que dice la palabra. Y todo lo que Dios te ha dado es para bendecir a otras personas. 2 Corintios 9:11 dice: ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracia a Dios. O sea que cuando eres generoso, glorificas a Dios. Cuando eres generoso, le das la gloria al que te ha bendecido, al que ha sido primero generoso contigo. Entonces, haciendo un resumen de lo que hemos aprendido hoy, servir como Jesús significa estar disponible, ser agradecido, ser fiel y ser generoso. Y en esta hora yo quiero invitarte para que reflexiones en qué estás invirtiendo tu vida. ¿Estás invirtiendo tu vida en cosas pasajeras? ¿Solamente en tu comodidad? ¿Solamente en tu agenda? ¿Solamente en tu tiempo? ¿O quieres invertir tu vida en lo que realmente perdura, en lo que realmente vas a llevar allá al cielo? Y esto hace mucho énfasis en el servicio, en la donación que estás haciendo de tu vida aquí en la tierra. Mira, cuando lleguemos al cielo, el Señor nos va a hacer dos preguntas muy importantes. La primera pregunta que nos va a hacer es: ¿qué hiciste con mi hijo? ¿Cierto? ¿Qué hiciste con mi hijo Jesucristo? Y seguramente pues la respuesta correcta debería ser: yo lo acepté. Yo acepté su generoso regalo de la salvación. Y si no estás seguro de esto, ahorita en unos instantes vamos a orar para que puedas aceptar el regalo generoso de la salvación de Jesús. Pero la otra pregunta que el Señor te va a hacer es: ¿qué hiciste con todo lo que te di? ¿Qué hiciste con tus habilidades, con tus talentos, con tus dones? ¿Qué hiciste con la forma con la que te hice para servir? Y entonces allí tendrás que pensar, ¿verdad? Y contestar, pero la respuesta, ojalá puedas decirle al Señor: ¿sabes qué, Señor? Yo me convertí en un servidor tuyo. Yo serví a los demás con todo eso que tú me diste. Señor Jesús, yo en esta hora te pido que vengas a mi corazón. Te pido que me salves. Te pido que perdones mis pecados. Yo acepto el regalo generoso de la salvación. Yo quiero estar listo para responder lo que hice con tu nombre cuando me preguntes allá en el cielo. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Amén. Bien, hemos llegado al final de esta sesión. Reúnanse
practiquen juntos y nos vemos este domingo. Les esperamos, por favor. Esta es la mitad de lo que vas a aprender. Te esperamos para que nos acompañes el domingo y recibas el complemento de lo que has recibido. Nos vemos en la próxima oportunidad.